Este es un mensaje para todos quienes creen en la capacitación y formación como un mecanismo de crecimiento para brindar a la sociedad una respuesta más efectiva a su desarrollo, promoviendo oportunidades y solventando sus necesidades. Bienvenidos. Bien, bueno, vamos a dar paso al taller número 4, llamado Nuevos Paradigmas en Políticas Sociales, destinada a sectores vulnerables. Para ello también nos va a acompañar Aníbal. Recordamos que cualquier participación, poder activar sus micrófonos, en caso que no, tenerlo silenciado para evitar interferencias. Aníbal. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar continuidad. Lo que vamos a ver en estos momentos es dar continuidad a lo que ya hemos visto en el primer momento y tiene que ver con la comprensión de los nuevos paradigmas, especialmente cuando hablamos de política social destinada a sectores vulnerables. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas de lo que vamos a desarrollar. Y luego, voy a ser un poco mucho más breve para poder trabajar desde un ejercicio práctico y también poder abrir un espacio de pregunta y respuesta con referente a lo que hemos abordado el día de hoy. Bueno, primeramente manifestar de que desde el desde este nuevo siglo, el siglo XXI prácticamente, se ha venido hablando de que el mundo ha tenido una aceleración muy rápida. Por ejemplo, antes se decía que una etapa generacional era cada 10 años, ahora se habla que está entre los 3 a 5, por lo tanto se ve que el ritmo de vida de las personas se ha acelerado inmensamente. Por lo tanto, el Estado y los funcionarios públicos y quienes están en los espacios públicos deben mantener ese ritmo para poder responder de acuerdo a las nuevas necesidades y a los nuevos requerimientos que van presentándose por cada uno de los sectores. Y ahí es importante entender, por ejemplo, al hablar de nuevos paradigmas en política social, hacia quienes están y deberían ser enfocados con mayor énfasis. Y voy a entrar a un punto muy importante. Esta es una propuesta en torno a la orientación de las políticas sociales en el contexto geográfico e histórico actual, que implica una comprensión de muchas aristas, ¿no? El tema, por ejemplo, de género, el tema de interculturalidad, el tema de la multiculturalidad, el tema generacional, el tema demográfico, el tema rural, el tema urbano, que también es algo muy importante que debe de estar dentro de este nuevo paradigma, entre otros elementos que efectivamente intervienen en el comprender este nuevo paradigma hoy en día. Y voy a iniciar asimismo con una pregunta, y esto va dirigido para todos los presentes. ¿Qué sectores vulnerables tenemos hoy en día? ¿De qué sectores habla la Constitución? ¿De qué sectores garantiza la misma Constitución? Y para ello vamos a abrir el diálogo, ¿no? Voy a iniciar, por ejemplo, con Edgar, y luego le doy la palabra a Vladimir, luego le hacemos que intervenga la compañera Inés y luego ya pido a otros compañeros. Iniciamos contigo, Edgar, entonces. ¿Cuáles son los sectores vulnerables que actualmente desde la Constitución se debe hacer garantía de derechos? Ya, Aníbal, sería la niñez, la tercera edad, discapacitados, los grupos minoritarios, como lo llaman GBLTI, que serían hasta el momento para mí. Muchas gracias, Edgar. Vladimir. No, diría que igual en el tema de niñez, el tema de personas de movilidad humana, pero hablaríamos no solamente de personas en movilidad humana de país a país, sino también del sector rural hacia las grandes ciudades, que también es un grupo
en situación vulnerable. Hablaban también del tema de discapacidades. Creo que también es importante considerar el tema de grupos vulnerables, también a las víctimas de violencia doméstica, que también es otro sector también bastante vulnerable en nuestra sociedad en los momentos actuales. Muchas gracias, Inés. Sí, compañeros. Me he enfocado más bien yo más en las tres, en los tres más importantes, ¿no? Dentro de la niñez, las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Dentro de la niñez abarca hasta los 5 primeros años, como ya habíamos comentado anteriormente. Importante sería desde la gestación, porque es ahí donde empieza la alimentación para el niño y el buen desarrollo. Dentro de las personas adultos mayores sería importante porque ellos necesitan una atención muy directa, diríamos, en el cuidado de la alimentación, en el cuidado de la persona física en sí. Y dentro de las personas con discapacidad sería inserción más a la inclusión para que ellos puedan recibir la atención prioritaria que se merece. Mi punto de vista, Aníbal. Gracias, Inés. Voy a darle la palabra a Diana y luego a Gabriela. Bueno, dentro de los grupos también que nos hablaban los compañeros, está también las mujeres embarazadas, las personas privadas de la libertad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, podría ser también. Gracias, Diana. Gaby. Bueno, sí, también creo que coincidimos en cuanto a los grupos, adultos mayores, personas con discapacidad, en nuestro cantón específicamente con discapacidad visual, que hay un colectivo organizado. Niñez y adolescencia, personas con enfermedades catastróficas, con jóvenes, bueno, que no está dentro de como de los grupos de atención prioritaria, pero también un grupo de trabajo. Verónica. Terminamos con Verónica. Sí, en este caso tenía también una pregunta porque hablamos de sectores vulnerables, pero son grupos de atención prioritaria. En el tema de la vulnerabilidad es, no sé, también puede ser vulnerables económicos. Son dos conceptos diferentes de mi punto de vista. En los grupos de atención prioritaria, o sea, tenemos las personas adultos mayores, niños, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas que adolezcan de enfermedades catastróficas, eso dentro de los sectores. Listo, muchas gracias. A ver, Rosa, y no sé si nos puedes compartir, creo que tiene alguna dificultad de conectividad. Bueno, vamos a continuar. Efectivamente, sí, desde ahí debería ser, ¿no? Una de las debilidades, por ejemplo, creo que de toda la sociedad es el poder manejar las partes conceptuales y las denominaciones coherentes y exactas de lo que significa cada palabra. Y comparto mucho lo que acabó de decir la compañera, ¿no? Que, por ejemplo, no deberíamos hablar de sectores vulnerables, la vulnerabilidad es un estado, sino más bien dicho, deberíamos hablar de sectores de atención prioritaria, porque es el Estado quien les da la preferencia a ellos para poder tener actos de intervención que de una u otra forma permita cubrir primero los actos de vulnerabilidad a los cuales están expuestos o a los posibles riesgos de vulnerabilidad a los cuales pueden presentarse en el transcurso de su interacción con el entorno y también con la interacción con otras personas. Por lo tanto, es importante tener muy en claro eso de la terminología. El Ecuador, desde la nueva constitución del año 2008, efectivamente incorporó 10 grupos de atención prioritaria. Entre ellos está, por ejemplo, el grupo de la niñez, el grupo de los jóvenes, el grupo de las personas adultas mayores, el grupo de las personas con discapacidad,
el grupo de las personas con enfermedades catastróficas, las personas o colectivos en movilidad humana, están también los presos de libertad, y tenemos, si no estoy mal, ¿cuál más me falta? A ver, creo que ya están los 10. Ah, y la población LGBTI. Por lo tanto, está también el tema de mujeres, que también es un sector de atención prioritaria para la Constitución y nuestro Estado. Y yo creo que con ellos completamos, y nos falta el tema de pueblos y nacionalidades. Yo creo que la Constitución tiene un marco, un nuevo paradigma, especialmente en la designación, porque permite poder ver a otros actores que antes no han sido considerados dentro de este marco referencial para darles ciertas garantías de acceso a sus derechos primordiales dentro del territorio ecuatoriano y fuera de él también, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la población en movilidad humana, el Estado está en obligación no solo de garantizar los derechos básicos de quienes vienen de otros países al territorio, sino también de acompañar y apoyar los procesos migratorios de nuestros compatriotas en el exterior. Y para ello hay ciertos programas y proyectos que se están ejecutando desde los consulados y embajadas en los diferentes países. Por lo tanto, es importante poder comprender muy bien este tema de las terminologías. Cuando hablamos del nuevo paradigma, hablamos lo que en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño se incorporó, ¿no? Ahí se inauguró y se dio a conocer que se debería pasar de hablar de niños, niñas y adolescentes como objetos a sujetos de derecho. Por lo tanto, cuando hablamos en el nuevo paradigma, especialmente desde la parte filosófica y epistemológica, es importante tomar en cuenta lo que hizo Naciones Unidas y trasladarlo a todos los sectores de atención prioritaria. Es decir, convertirlos a cada uno de los sectores y a quienes lo conforman estos sectores como sujetos de derecho. Es decir, que ellos pueden hacer uso de su derecho, pero también pueden exigirlo, pueden participar para que los programas y proyectos vayan encaminados realmente a un mejoramiento de su calidad de vida. Por lo tanto, es importante como un primer elemento dentro de este nuevo paradigma que está considerado en la Constitución de nuestro país y también en las normas secundarias, valorar y el tomar en cuenta a todos estos sectores como sujetos de derechos y como sujetos de su participación directa, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto. Una cuestión muy importante que debemos reflexionar es la dada por un gran experto en el tema de la ciencia y la investigación, que fue Kuhn. Él manifestó que, por ejemplo, los paradigmas aportan ideas importantes al progreso de la ciencia y el crecimiento social. Por lo tanto, él manifiesta que cuando una sociedad empieza a construir desde lo conjunto, desde lo colectivo, nuevos paradigmas que respondan a sus nuevas necesidades, efectivamente se crea ciencia, pero también se hace un crecimiento social porque se está dando respuesta clara y concreta a esas dificultades de ese entorno determinado. Por lo tanto, les invito a que hagamos uso de este instrumento porque efectivamente el crear nuevos paradigmas nos permite responder de forma mucho más eficiente a las necesidades de cada uno de estos sectores. Dentro del nuevo paradigma también hablamos de que cuando se generaron unos nuevos comportamientos sociales, empezaron a abrirse unas ramas desde el aspecto académico para que se pueda responder de forma mucho más técnica, y es ahí donde se le da la autoría, por ejemplo, al tema de los sociólogos, que son un componente importante dentro del análisis de lo que sucede en nuestra sociedad, de lo que sucede, por ejemplo, con las comunidades, de lo que sucede con el comportamiento, por ejemplo, individual de cada persona, de lo que sucede, por ejemplo, con el comportamiento de la sociedad con referencia
a su aspecto de convivencia con el mundo, con la naturaleza, con sus pares y con los otros sectores, dependiendo del tipo de clase social. Por lo tanto, es importante, por ejemplo, agregar dentro de nuestro debate y discusión la importancia de incluir a estos profesionales para que nos puedan dar una mirada mucho más constructivista con estos sectores y poder tener un análisis mucho más exacto de lo que sucede en la vida y en la visión del hombre con referente a ciertas situaciones que se van generando diariamente. Dentro del nuevo paradigma también hablamos de que debemos cambiar ese sentido de la asimetría y pasarlo a la simetría. Y cuando hablamos de eso es llegar a tener unas reflexiones de actividad del pensamiento. Es decir, reflexionar es hablar con el pensamiento, hacerle preguntas. Reflexionar es también tomar posición respecto al medio, a lo que está sucediendo con referente al medio, y sin duda romper lo que antes se utilizaba en el ámbito clásico, que era el tema de las asimetrías, que era, por ejemplo, las preguntas lo hacen los que tienen el poder y las respuestas dan los que obedecen. Por lo tanto, hoy en este nuevo paradigma, lo que tratamos de hacer es tratar de mirar de forma simétrica a cada uno de los sectores que conforman este gran tejido social. El nuevo paradigma intenta establecer relaciones simétricas, que todos puedan preguntar y todos tengan que responder. Todos saben que las preguntas presiden una respuesta. Por lo tanto, ahí es donde interviene una acción que se ha hablado mucho desde que se instauró la nueva Constitución del Ecuador y tiene que ver con la participación ciudadana. Es importante que los y las ciudadanas se involucren cada vez más en los espacios políticos y sociales que les permita visibilizar las situaciones en las que ellos están viviendo hoy y cuáles pueden ser las posibles soluciones que ellos plantean desde su realidad y que pueden ser absorbidas o pueden ser incorporadas por parte del gobierno, quien está construyendo el tema de las políticas públicas, el tema, por ejemplo, de los programas y los proyectos que van encaminados hacia estos mismos sectores. Por lo tanto, es importante promover el tema de la participación ciudadana, no desde la representatividad, porque se ha podido observar que la representatividad lo que reduce es la visibilización de las reales necesidades y problemáticas que viven los sectores. En cambio, la participación directa permite efectivamente determinar y detectar con mucha más eficiencia cuáles son las necesidades de estos colectivos, de estos espacios, y cómo desde el Estado se puede responder para cambiar la situación en la cual están viviendo. Entonces es importante comprender esa parte. Como les había comentado, el tema es importante del nuevo paradigma, mirar desde una forma simétrica. Recordemos que como seres humanos, lo que nos acerca o nos hace, por ejemplo, tener esa categorización es el tema de la afinidad. Y es importante trabajar también desde esa perspectiva. Trabajar también en el hecho de la aceptación. Yo soy una persona, desde mi punto de vista muy particular, que no cree en la tolerancia. La tolerancia tiene límites. Por lo tanto, lo que hace la tolerancia es construir ciertas barreras que a la final o en algún momento se van a caer y por tanto van a existir enfrentamientos mucho más fuertes que va a ocasionar rupturas sociales mucho más fuertes y por lo tanto va a existir más inequidad, más injusticia, porque promovemos un acto que sin duda en la realidad tiene muchas repercusiones a la larga. En cambio, deberíamos hablar mucho del tema de la aceptación. Cuando uno siembra o crea como un valor primordial el tema de la aceptación, lo que está haciendo es reconocer lo que es la otra persona, lo que es el otro ser humano, con sus habilidades, con sus deficiencias, con sus defectos, con sus potenciales, con sus virtudes. Por lo tanto,
Deberíamos cambiar la manera de pensar y apuntar, por ejemplo, especialmente cuando hacemos campañas de promoción en el marco de los derechos, de no hablar de tolerancia, sino de aceptación, de reconocimiento, porque eso nos va a garantizar a posterior tener sociedades y tejidos sociales mucho más estructurados, mucho más solventes, mucho más participativos, en donde se puedan juntar todos, poder dialogar, poder buscar situaciones comunes para poder a través de esas situaciones exigir y velar y garantizar los derechos de quienes son más vulnerados. Por lo tanto, es importante buscar estos tres principios dentro del tema simétrico, con el fin de buscar la simetría dentro del nuevo paradigma y que tiene que ver con la participación, el involucramiento, la aceptación y el reconocimiento. Estos nos va a permitir efectivamente buscar un equilibrio dentro de toda la convivencia social y empezar a buscar espacios de diálogo en el cual todos nos podamos sentar y podamos buscar necesidades comunes que nos están afectando de forma común y que a la final también nos pueda lograr incidir con mayor fuerza para hacer demanda al Estado de que se haga cumplimiento de lo que determina la ley con referencia a cumplir la garantía de los derechos básicos de cada uno de los colectivos. El nuevo paradigma lo que intenta es establecer las relaciones simétricas que todas puedan preguntar, como les comenté, y todos puedan también responder, haciendo una democracia real, pero también haciendo una reflexión personal con referente a todos los acontecimientos que están viviendo las personas y los colectivos hoy en día. Y hago una reflexión de lo que hoy está pasando, por ejemplo, en nuestro contexto, en nuestro país, y que tiene que ver con las últimas decisiones del gobierno nacional, con el tema de la reducción salarial, con las horas de trabajo, por ejemplo, con las nuevas opciones que van a tener los empleadores para poder emplear, en fin, todas esas medidas que de una u otra forma invitan a que hagamos estas relaciones simétricas de diálogo en donde podamos todos poder medir cuáles van a ser los impactos actuales y futuros y cómo poder generar propuestas que efectivamente den una viabilidad al Estado para que pueda derogar estas medidas. Por lo tanto, debe ser una construcción colectiva de ida y vuelta, en donde debe existir una madurez por todos los sectores, y ahí vuelvo a lo que manifesté en el taller anterior. Es importante que al igual que necesitamos unos políticos maduros, necesitamos también una sociedad madura en que no solo esté delimitado a las quejas y a las demandas, sino también a las propuestas que pueden ser viables para poder mecanizar realmente programas y proyectos que vayan en beneficio de los sectores, más aún de los que tienen atención prioritaria por parte del Estado. Hablamos de un nuevo paradigma cuando entendemos que hoy en día la relación del hombre con el sistema económico debe ser visto de una forma mucho más humanizada, ya no en el cual el ser humano es un medio por el cual yo puedo adquirir capital y lo veo como un objeto de ganancia y como un medio en el cual yo puedo tener un rédito económico. Por lo tanto, es importante comprender también el nuevo sentido que se quiere dar y direccionar para poder entender, por ejemplo, hacia dónde está caminando la humanidad. Dentro de este nuevo paradigma también se busca poder complementar los comportamientos sociales, y es ahí donde vuelvo a recalcar el tema de la aceptación y el reconocimiento, de conocer, por ejemplo, la diversidad de género que hoy en día existe, garantizando sus derechos, aceptando sus individualidades, brindándoles nuevas oportunidades, no estigmatizándolas y dándoles la oportunidad de que ellos se puedan desarrollar como seres humanos en un entorno social cada vez mucho más conflictivo. Por lo tanto, dentro de este nuevo paradigma también es importante sembrar una sociedad de cultura de paz, de mediación, en los cuales se puedan resolver las situaciones complejas de una forma mucho más racional.
Por lo tanto, es importante comprender esta parte. Y finalmente, dentro del nuevo paradigma hacia el cual está direccionado las personas y la humanidad, es a la relación que tiene el hombre con su naturaleza. Y ahí vienen algunos comportamientos de uso, por ejemplo, de nuestros recursos, del uso, por ejemplo, de consumo que tenemos con referente a lo que se produce y a lo que se demanda y a lo que se requiere dentro de la subsistencia de cada una de las personas y de las familias para defender y garantizar, por ejemplo, la sobrevivencia de nuestro planeta, que es la única casa que hoy en día tenemos. Por lo tanto, el cuidado de esta casa depende mucho de cambiar esta forma de observar el mundo y de cómo lo estamos manteniendo para poder habitar y seguir habitando en este entorno natural, que son tres componentes muy importantes que debemos tomar en cuenta. Ya deduciendo a la intervención del Estado, existen, por ejemplo, 4 paradigmas muy marcados. El primero es el Estado ecuatoriano como nuevo paradigma constitucional, y esto fue determinado al momento de aprobar la nueva constitución, que es el marco referencial que hoy tenemos, y es, por ejemplo, haber implementado ciertas denominaciones, nuevas referencias pragmáticas con referente a lo que es el bien común, por ejemplo, a lo que es la garantía de los derechos, lo que es, por ejemplo, dar una atención preferencial a ciertos sectores que desde las antiguas constituciones no se les daba y que hoy están teniendo un gran realce para poderles darle la dignidad, la oportunidad y darles el reconocimiento que antes no se los daba, ¿no? Luego tenemos el paradigma del Estado constitucional de derecho. Ustedes, como funcionarios públicos, saben que el Ecuador es uno de los países más garantistas desde la teoría, porque en la práctica efectivamente el Estado es el mayor vulnerador de los derechos y lastimosamente es algo real, ¿no? Como desde la misma intervención del Estado a través de sus propios programas y proyectos y desde la misma construcción de la política pública, no se garantiza derechos, sino más bien se vulnera y se pone en riesgo otros derechos. Por lo tanto, el paradigma del Estado constitucional y de derecho ya ha quedado en una simple base teórica, en un discurso poético muy lindo que todos los políticos lo tienen en su lengua, en su discurso, pero que ya en la práctica no es visible y no es comprobable tampoco, ¿no? Luego tenemos el tema del paradigma del buen vivir, el summa causai. Ustedes saben, el Estado ecuatoriano implementó esto como un nuevo paradigma hacia el cual el Estado ecuatoriano quiere apuntar, que tiene que ver, por ejemplo, el rescatar lo que las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, afrodescendientes, shuaras, tienen como un principio dentro de su autoorganización interna y lo trasladó hacia el Estado para que efectivamente se pueda hablar de un nuevo paradigma, ¿no? Por ejemplo, el tema del summa causai, tenemos en el artículo 14, en donde dice, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir y el summa causai. También, por ejemplo, en esta parte se ve o se declara el interés público en preservar el ambiente, en conservar los ecosistemas, la biodiversidad, la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Por lo tanto, cuando hoy en día hablamos de que una de las posibles fuentes financieras de nuestro Estado es el tema del extractivismo, empezamos a poner en tela de juego lo que manifiesta la Constitución como un derecho constitucional y por lo tanto vemos que el paradigma del Estado constitucional de derecho nuevamente queda en la teoría y no pasa a la práctica. Es importante poder hacer estos análisis porque eso es lo que genera este nuevo paradigma, que todas las personas, que todos los ciudadanos podamos hacer uso de preguntas y respuestas con referente a cómo se está llevando a cabo las acciones del Estado,
que de una u otra forma, de forma directa o indirecta, tienen un impacto en el ciudadano. Y es importante entender eso. Por ejemplo, dentro del tema del summa causa también está, por ejemplo, la educación, que es un derecho de las personas a lo largo de toda su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado de garantizarlo. Constituye, por ejemplo, un área primordial de la política pública y de la inversión estatal. Garantía de la igualdad, de inclusión social y la condición indispensable para el buen vivir. Por lo tanto, la educación también durante estos últimos años ha sido violentada y efectivamente regresamos a lo que ya les había manifestado anteriormente. El tema de la salud, por ejemplo, también tenemos el artículo 74 que habla de las personas, las comunidades, los pueblos y nacionalidades que tienen derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que le permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación, el tema de la producción, de la prestación y el aprovechamiento y uso adecuado de estos espacios por parte de las comunidades y de la sociedad en todo su conjunto, ¿no? Y bueno, si vamos a analizar todo el marco constitucional, efectivamente tenemos un largo articulado en donde se habla sobre el Estado como Estado constitucional de derecho, pero también como un Estado que está promoviendo el buen vivir y el summa causal. Y finalmente tenemos el paradigma de los sectores vulnerables. Es importante también entender que el tema del paradigma de los sectores vulnerables, o más bien dicho, de los sectores de atención prioritaria, como comentó la compañera, porque la vulnerabilidad es un estado, el tema del paradigma de los sectores de atención prioritaria es algo que surgió con la necesidad de dar una atención puntual y determinada a los sectores que durante décadas no han tenido una respuesta clara. Porque las políticas, los programas y proyectos han sabido responder a la generalidad, por lo tanto hay que entender que existen ciertas especificidades o particularidades por cada colectivo. Ahora, es importante entender que, por ejemplo, desde el nuevo paradigma de la vulnerabilidad, se critican los conceptos de autonomía e igualdad, por ejemplo, sobre los que se asientan las teorías de los derechos fundamentales en la tradición liberal. Por lo tanto, es importante comprender que el Estado y la misma sociedad en algún momento se puede convertir en vulnerador de los derechos de estos sectores de atención prioritaria. Y por lo tanto, hay que ser observadores en esa situación y también saber tener esas pinzas para poder hacer intervenciones que vayan en beneficio de estos sectores y no se convierta más bien en posibles acciones de vulneración de derechos de cada uno de estos colectivos. Es importante también entender que dentro de los grupos de atención prioritaria existen ciertas vulneraciones, pero también posibles riesgos de vulneración, que es importante comprender y esto se lo hace a través de la caracterización de los grupos. Por lo tanto, ustedes como funcionarios públicos deberían analizar toda esta coyuntura y esta estructura para poder efectivamente responder de una forma mucho más eficiente a las necesidades que tiene cada uno de los sectores. No me quiero detener mucho aquí, pero efectivamente es importante y aquí es necesario también poder dotar de todas las competencias, contenido de información actualizada, de procesos de capacitación y formación para funcionarios públicos que les permita tener realmente estas orientaciones para la aplicabilidad de acuerdo a las competencias que tenga cada uno dentro de su función en el espacio público. Y por lo tanto, ustedes podrán observar que de acuerdo a las competencias que ustedes tienen en sus espacios, deberían aplicar estos nuevos paradigmas. Por ejemplo, en el caso de las juntas o de los mismos consejos cantonales de protección de derechos que tienen como competencia el tema de la observancia, de la vigilancia y la exigibilidad, pues ellos verán
bajo qué parámetros pueden orientar para que efectivamente quien tiene las competencias de los programas y proyectos en beneficio de estos sectores lo ejecuten de acuerdo a las necesidades de estos colectivos. Tenemos, por ejemplo, personas en el tema del desarrollo social que tienen que ejecutar, por ejemplo, la política pública y los programas y proyectos enfocados a estos sectores, que ellos, en cambio, aplicarán este nuevo paradigma desde el territorio, cómo tener esa participación directa de cada uno de los colectivos para poder recabar información válida que permita tener una canalización efectiva de los programas, proyectos que tiene el Estado con referente a cada uno de los sectores. Finalmente, dentro de este paradigma hay dos puntos muy importantes que yo sí les invito a reflexionar, porque recuerden que los paradigmas es un espacio en el cual nos congregamos muchas personas para poder hacer reflexiones, aportes y de esta forma construir nuevos conocimientos que nos permitan tener una mayor incidencia en el tejido social. Por lo tanto, los parámetros que yo les he dado o les he podido compartir es a partir de aspectos teóricos que otras personas ya lo han hecho y que efectivamente han servido para poder cambiar esa referencia que tiene la sociedad y apuntar a nuevos espacios de convivencia en donde lo público y lo privado no sea un limitante, sino sea un espacio de encuentro para poder promover un mejor desarrollo para todos los sectores. Y aquí me voy a detener en dos partes importantes, el tema del buen vivir y el tema de los sectores de atención prioritaria. Y me disculpan, voy a hacer aquí una clarificación. Para que podamos efectivamente responder a la idea que les quiero generar. Y es, por ejemplo, cómo construir realmente ese buen vivir que se vive en las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país, pero también de la zona de Sudamérica y de Iberoamérica, con referente a los sectores de atención prioritaria. Ya que es importante entender, porque, por ejemplo, yo puedo ser una mujer, pero también soy indígena y también, por ejemplo, soy madre soltera y, por ejemplo, también tengo violencia intrafamiliar por parte de mi papá, de mis hermanos. Por lo tanto, digamos que a veces hay que saber entender que el buen vivir debería abarcar todas las complejidades que puede vivir una persona que se le considera de atención prioritaria. Y los programas y proyectos deben apuntar a esa complejidad, ¿no? Por eso es importante que cuando vayamos a realizar este tipo de intervenciones, tomemos en cuenta muy bien el tema del enfoque. Y me voy a referir al mismo ejemplo. Puede ser que esa mujer también sea una mujer que está en procesos de movilidad humana. Por lo tanto, su atención debería ser mucho más fuerte por parte del Estado, ya que corre el riesgo de sufrir mayores vulneraciones dentro del tejido social. Y ahí es importante entender, por ejemplo, estas complejidades de cada uno. Por lo tanto, el buen vivir es aplicar la nueva concepción de lo comunitario, de lo nuestro, y poder compartir las experiencias muy positivas que han tenido durante la historia en los pueblos y las comunidades indígenas. Y también, al entender, por ejemplo, los sectores de atención prioritaria, es importante comprender ahí las necesidades y problemas de los sectores con un enfoque y revalorizando todo lo que les había comentado. Y con esto, bueno, tenemos un ejercicio práctico que les voy a invitar a cada uno de ustedes poder realizarlo de forma conjunta, pero antes de ello voy a abrir el espacio para que ustedes puedan hacer sus aportes o podamos hacer preguntas y respuestas con referente a lo que hemos visto en ese segundo taller.
¿No existe alguna pregunta o aporte que quieran adicionar a lo que hemos visto? Cuando se va a tomar alguna decisión, qué importante que es partir desde la realidad, de las necesidades igual de las comunidades donde se desenvuelve, ¿no es cierto?, una autoridad. En este sentido, veo que en esta época de crisis que tenemos, sanitaria, económica y de toda índole, estoy viendo que a veces se evidencia la no planificación, la no organización. Hablo allí de un pequeño gadno que a raíz de todo eso dijo, bueno, de ahora en adelante vamos a comenzar a repartir, dedicarnos a la agricultura, vamos a repartir semillas. Pero sin embargo, no hay una verdadera planificación, o sea, qué tipo de semillas. Estas semillas son aptas para ese terreno, dónde vamos a venderlo, qué vamos a hacer. Entonces se convierte cuando no hay una verdadera planificación, toda una verdadera política igual que se establezca, es lo que ocurre, lo que le estoy evidenciando un poco, y se vuelve más en politiquería, podríamos decir, ¿no? Muchas gracias, Edgar. Y bueno, ahí te voy a dar un dato muy importante que ustedes como funcionarios públicos deben tomar en cuenta, y es que al momento de construir los programas y proyectos en el territorio, ustedes deben medir el aspecto de la intervención. ¿Cuánto ustedes con esta intervención van a aportar, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenibles, que son objetivos mundiales hacia que toda la humanidad está apuntando y que tiene, por ejemplo, y es una política internacional que se está aplicando hoy en día con mayor fuerza? Debería estar incluido como un marco teórico dentro de la propuesta de tu programa o proyecto. Luego debemos tomar en cuenta que nosotros tenemos una planificación nacional y que está enmarcado en el Plan Nacional Toda una Vida, que hasta ahora se tiene esa designación con el nuevo gobierno, ¿no? Luego veremos cuál es la designación que le da el nuevo gobierno, pero este instrumento también tiene algunos metas e indicadores y políticas que están enfocadas a ciertos sectores. Por lo tanto, es importante que ustedes como funcionarios públicos, al momento de realizar un proyecto o programa, tomen en cuenta cuál va a ser también el aporte de intervención que van a realizar para poder llegar a cumplir este plan nacional, que es una estructura o un paraguas gigante para todos los gobiernos. Y finalmente, es importante también que se tome en cuenta al elaborar este tipo de documentos, por ejemplo, cuáles son las políticas públicas a nivel del territorio, por ejemplo, cuáles son las políticas públicas de los consejos provinciales, cuáles son las políticas públicas del gobierno municipal, y en el caso que yo esté haciendo un proyecto desde las juntas cantonales, sí debería tomar en cuenta también cuáles son las directrices que tienen con los aspectos de intervención, y de esta forma, cuando ustedes ejecuten, pueden dar respuesta de forma operativa y al momento de mostrar los indicadores de cómo ustedes han aportado a todos los objetivos de construcción que de una u otra forma buscan el crecimiento y desarrollo de las personas. A eso sí les invito porque, por ejemplo, yo he hecho análisis de muchos de los documentos de proyectos de funcionarios públicos y de ciertas dependencias, y efectivamente no existe estos aportes. Entonces, por lo tanto, ¿cómo sé yo que tu trabajo, por ejemplo, en el ámbito de la violencia, está aportando en la política nacional que tiene el gobierno con referente a los derechos primordiales, enfocados, por ejemplo, a la reivindicación del tema de género y de mujer? Por lo tanto, sí es importante tomar en cuenta que esto debería estar incorporado dentro de los documentos de programas y proyectos. ¿Alguien más? ¿Aló? ¿Sí me Te escuchan? escuchamos, Vladimir. Perfecto. También, o sea, bueno, y después de un poco analizar el tema que tú nos estás topando en este instante,
creo que también es importante hacer un trabajo que no vaya netamente solamente el gobierno. En ese sentido, sería un trabajo que vaya coordinado inclusive con las instituciones educativas. ¿Y a qué voy al tema de las instituciones educativas? Sabemos que los estudiantes tienen que hacer como 400 horas de, no estoy seguro en el número de horas, pero de vinculación con la sociedad. Entonces, lo que tú comentabas en un inicio, uno de los puntos grandes que tenemos en la implementación de políticas públicas es justamente es la falta de levantamiento de información, de datos estadísticos que nos digan que, bueno, hay la necesidad de implementar un programa y que va a tener buenos resultados. Entonces, en ese sentido, yo creo que la vinculación tendría que hacerse directamente con las universidades, que levanten esa información con sus estudiantes, que generen este tipo de trabajo de campo, ¿no? De que se les involucre a ellos en trabajos que puedan dar un resultado, digamos, concreto y que pueda ayudar inclusive a la generación de políticas públicas, porque en muchos de los casos he visto que el trabajo social que les ponen a hacer muchas veces es que vayan a pintar las bancas o vayan a pintar la escuela, que está bien por un lado, pero yo creería que hay actores que podrían ser actores partícipes del cambio de la política pública, no solo en la necesidad de contratar tal vez consultorías internacionales, porque eso estamos también acostumbrados, ¿no? De que contratemos una consultora internacional que nos venga a hacer un levantamiento de información, tal vez desconozca a este experto, puede tener la experiencia que tenga, pero al final del día quienes conocen el territorio es la misma comunidad, son los líderes de las comunidades, son los estudiantes que han vivido el día a día las necesidades de su población. Entonces, creo que en ese sentido necesitamos articular de mejor manera con los recursos que tenemos, o sea, con las actividades que cada uno realiza con las universidades. Hay centros de investigación que el Ecuador mismo posee y que tienen la capacidad suficiente como para crear o diseñar inclusive este tipo de propuestas, de este tipo de ciclo de vida de los proyectos que se quieren implementar. Entonces, yo creería que sí nos falta, como tú dices, también madurar políticamente, también madurar en el sentido de nosotros, qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, no como funcionarios, sino también como sociedad civil, o sea, con la organización en cada uno de nuestros territorios. Entonces, creo que por ahí habría un enfoque bastante interesante el trabajo que se podía asignar a otras instituciones también y que no abarque todo el gobierno central que al final del día o estar monitoreando de la más mínima cosa en cada sector es cuando comienzan los problemas. Muchas gracias, Vladimir. Sin duda, los aportes complementarios me parecen muy acertados. Sí, efectivamente, hay que mejorar las relaciones público-privadas y el Estado debe dejar de ver a las organizaciones sociales como inestabilizadores y pensar a trabajar con ellos, porque a veces el Estado, en vez de verles como una solución a las organizaciones sociales, lo que hace es les ve como enemigos y quizás sí es importante, por ejemplo, buscar eso, lo que tú dijiste, es una mejor articulación y mejorar las relaciones público-privadas. Sin duda esto nos ayudará realmente a trabajar por el desarrollo y sobre todo garantizar derechos básicos y primordiales de sectores de atención prioritaria. Esto sin duda es importante. No sé si alguien más o si tú mismo, Vladimir, te escucho. No, eso te decía porque, por ejemplo, les puedo comentar una experiencia que tuvimos nosotros en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Implementamos los observatorios universitarios. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Es de que teníamos facultades, por ejemplo, teníamos en temas de veterinaria, en temas de agricultura, teníamos en temas la Politécnica Nacional, por ejemplo, habían artesanos a los que nosotros visitábamos y que ellos tenían productos que querían que con el manual de buenas prácticas se pueda expendir en Navidad, por ejemplo, carritos de madera y que puedan entrar a competir con un carro que obviamente era control remoto en estos supermercados grandes. Entonces, nosotros lo que hicimos es tratar de vincular a la Universidad Politécnica con los estudiantes justamente de electrónica para que ellos puedan trabajar con este grupo de artesanos. O sea, sin la necesidad de nosotros contratar un experto, sino que la universidad se vincule, porque obviamente tienen que cumplir también horas de vinculación con la colectividad
y generen y le den un valor agregado a este carrito de madera. Entonces ellos implementaron, le pusieron algún tipo de cosas mecánicas para que esto también entre a competir con los carros de juguetes que se importan, ¿no? Entonces, se puede ver que, o sea, el tema de coordinar con las instituciones público-privadas y con nuestras mismas instituciones educativas puede dar buenos resultados y sin la necesidad de crear otras instituciones, sino con las mismas instituciones que tenemos que podrían ayudarnos, ¿no? Y que también aprenderían, porque es un proyecto que a un joven como estudiante, un proyecto que le pongas a generar este tipo de iniciativas que pueda dar resultados al final y resultados concretos, pues yo creo que se llevarían una gran satisfacción tanto el estudiante como también los grupos que están trabajando en este tema. Muy bien, Vladimir, me parece muy claro y también gracias por esos aportes. No sé si alguien más desea colaborar, compartir algo o si no, pasamos a la actividad, ¿ya? Listo, vamos entonces a hacer la actividad. ¿En qué consiste la actividad? Les voy a pedir que todos podamos participar porque esto nos va a permitir de todo lo que hemos analizado durante el taller anterior y este, poder darle una direccionalidad ya mucho más práctica y que a la final les va a servir como nuevos insumos y herramientas para poder tener una mejor intervención dentro de cada uno de sus espacios. Ustedes pueden observar en sus pantallas, nosotros tenemos, por ejemplo, y me voy a ir a ese... Listo, para que tengan mejor visualización. ¿Qué vamos a generar? A ver, recuerden que el gran paraguas es la política pública, luego tenemos el programa o proyecto, y como una situación transversal es, por ejemplo, cómo desde el gobierno y haciendo uso de lo que ya había manifestado también Vladimir y otros compañeros y compañeras, hacer uso, por ejemplo, de la articulación con entes públicos, privados, la academia, podemos construir y poder garantizar un derecho a un sector determinado. Para nuestro ejercicio he decidido, por ejemplo, tomar al sector de la mujer, niñez y adolescencia, y la idea es poder trabajar la política pública y también un posible programa o proyecto enfocado a la erradicación de la pobreza extrema para este sector de la sociedad. Si ustedes pueden ir a los datos que tiene el Ecuador y también las Naciones Unidas, quienes tienen mayor vulnerabilidad o tienen los índices de pobreza y pobreza extrema es la mujer, por el mismo hecho de las desigualdades que aún se mantienen y que en cada país es distinto, pero digamos que todos vamos aún por porcentajes altos, ¿no? Por lo tanto, es importante aplicar aquí una política pública y programas y proyectos que vayan en beneficio de este sector. Existen algunos parámetros que les voy a dar, por ejemplo, son mujeres, son niñas y adolescentes, son de provincias de las que existe menos industrialización y fuentes productivas. Ustedes que son parte del país deben conocer que no todas las provincias o todas las ciudades tienen como un potencial el tema industrial o de fuentes productivas. Por lo tanto, ustedes pueden determinar qué provincias pueden ser las que se puede construir esta política pública, programa o proyecto. Se cuenta con un gobierno de izquierda, estamos hablando del gobierno actual, desde la teoría es un gobierno de izquierda, pero en la práctica tal vez tiene ciertas situaciones de derecha, ¿no? Tenemos datos a nivel de país que nos permite identificar las necesidades. Las necesidades, por ejemplo, en el ámbito de erradicar la pobreza extrema es la falta de empleo y de oportunidades laborales para las mujeres. También, por ejemplo, seguimos teniendo la debilidad de que muchas de las mujeres no están acabando, por ejemplo, los niveles
de educación primaria y secundaria, es más, no tienen acceso a la educación superior, por lo tanto esto les hace mucho más vulnerables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro dato importante que ustedes deben tomar en cuenta, que las mujeres, las niñas y las adolescentes tienen altos índices de violencia, no solo física, sino también sexual y verbal. Es más, muchas de ellas han terminado en genocidios, por lo tanto es importante también tomar en cuenta este dato, ¿no? Porque es parte del análisis para erradicar la pobreza extrema de estos sectores. Por ejemplo, afecta directamente a pueblos y nacionalidades, porque recuerden que a diferencia de la población mestiza, existen ciertos referentes culturales que hacen, por ejemplo, que las mujeres sigan manteniéndose con el mismo estigma y no existe una igualdad de género, por ejemplo. Entonces es importante, sin violentar los derechos, por ejemplo, de las comunidades y pueblos, cómo hacer intervenciones que realmente garanticen derechos y ayuden a las mujeres a erradicar la pobreza en estos sectores. Y finalmente, algo muy importante es que frente a toda la situación de pobreza que tiene la mujer, pues existen altos índices de migración interna e inmigración que realizan las personas, ¿no? Y que el mayor número son efectivamente las mujeres. ¿Cuál va a ser el trabajo? El trabajo va a ser el siguiente. Vamos con estos datos que ustedes acabaron de escuchar. Vamos a crear desde su percepción y desde su análisis funcional como funcionario público, qué política pública puede ayudar a erradicar la pobreza extrema, o si ya existe, cuál es, y qué programa o proyecto se puede realizar considerando todo el tema territorial, el contexto, el tema cultural y de qué forma se construiría para operativizar este programa o proyecto. ¿Preguntas o dudas? O yo les doy el tiempo. Vamos a utilizar, si les parece, unos 15 minutos para poder elaborar y generar las ideas y luego pasamos a una construcción colectiva de este ejercicio. No sé si existe alguna duda o aporte. Creo que no existe, entonces les invito a que empecemos a desarrollar. Son las 12:21. A las 12:35, si no estoy mal, nos volvemos a instaurar para poder hacer un debate muy ameno para poder poner en práctica lo que hemos podido reconstruir el día de hoy en los dos temas abordados. Si tienen dudas, igual voy a estar conectado y me preguntan nomás. Buena suerte en el ejercicio.
En 2 minutos arrancamos con la socialización, para que estemos listos. Listo, vamos a iniciar entonces. Yo no sé si alguien quiere iniciar de forma voluntaria o designo a cualquiera de los presentes. Listo, como hay tantos voluntarios, voy a empezar con Verónica. Vamos a ver cómo lo construyó Verónica. Te escuchamos, Verónica. Sí, sabe que en esta parte de la política pública también existen mujeres, niños y adolescentes en el exterior que por el mismo hecho de todo el trayecto desde el Ecuador hasta, por ejemplo, Estados Unidos, se encuentran en extrema vulnerabilidad. Entonces, cuando nosotros realizamos un cuadro que nos solicitaron para establecer la política pública, los planes y programas con respecto a lo que son acciones afirmativas, nosotros colocamos dentro de lo que son la política pública el tema del acceso y la prestación de servicios en el exterior. Dentro de lo que es este punto, el que me parece primordial, no sé si tal vez después usted podría corregirnos si hay algo que no esté correcto, era el hecho de que por primera vez dentro de los consulados y las oficinas, bueno, dentro de las oficinas consulares había compañeros de pueblos y nacionalidades como diplomáticos que podían brindar la atención en su propio idioma, en quichua, por primera vez. Entonces, las mujeres, los niños o los compañeros podían acercarse ya no con ese miedo, ya no como siempre se tenía el tema de la diplomacia como solamente un tema de atención a cierto nivel económico. Y me parece que eso podría ser dentro de como un aporte a lo que es el tema de la atención a grupos de atención prioritaria y el tema de y como al momento en que migran, lo único que ellos tienen es su único respaldo al no conocer la dinámica del exterior es su consulado, su representación en el exterior. Gracias. Gracias, Verónica. Vamos a dar paso a Rosa. No sé si Rosa está conectada. Había manifestado que tiene algunos inconvenientes, pero no sé si nos puedes ayudar.
Si no, caso contrario, pasamos a Gaby. Gaby creo que tiene el mismo problema. Y Edgar, no sé si nos puedes compartir. Edgar creo que también tiene el mismo problema. Inés, no sé si estás por ahí también. Sí, Aníbal. Te escuchamos, Inés. Sí, verá, como nuestro es en el desarrollo infantil, em, se estaba más o menos mirando el análisis del que tenemos que trabajar dentro de niños, de las niñas y las mujeres, ¿no? Entonces sería importante esto también trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud, en lo cual el primer punto de mujeres gestantes, ¿no? El cuidado y la alimentación durante los 9 meses, con el fin de que los niños nazcan sanos y no nazcan con desnutrición crónica, lo que es muchos de los casos se está pasando en nuestras poblaciones rurales, ¿no? Y no tanto en las rurales, también en las urbanas. Entonces, esto sería más bien de hacer un seguimiento minuciosamente con el Ministerio de Salud para que acuda a sus vacunas, a sus charlas, a las charlas de la alimentación saludable y en sí ya cuando nazcan también hacer el cuidado y seguimiento desde su nacimiento hasta lo que nos compete los 3 años de edad con nuestros niños. Sería una forma en cómo aportar uno para el buen desarrollo de los niños y cuidar la desnutrición para que vayamos saliendo de estos focos que estamos en rojo en nuestra cotidianidad de las ciudades del país. Mi aporte. Muchas gracias, Inés. Vladimir. Y luego Edgar, si está por ahí. Sí, aló. Te escuchamos, Vladimir. Ya, perfecto. Ya, justamente en el tema de las políticas públicas había tomado el de la soberanía alimentaria, que creo que es un tema que en la actualidad ha sido bastante desatendido y es uno de los puntales más importantes que tenemos en los momentos actuales, porque si hablamos de la erradicación de la pobreza, por ejemplo, rural, campesina, tenemos que incentivar para el incremento de digamos, de productividad agrícola y campesina en cada uno de los hogares, en cada uno de los sectores donde vemos que hay esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de que se reactiven, de que tienen tal vez el espacio, de que saben los mecanismos, pero no tienen ese apoyo, no hay una política pública que haya incentivado, motivado para que inclusive los jóvenes que conocen de agricultura no tengan que emigrar a las ciudades para buscar nuevas y mejores oportunidades, sino al contrario, más bien incentivarles para que se queden en su territorio, sigan produciendo y también, por ejemplo, algo que el MIES podía intervenir ahí en el tema de reactivarles a estos grupos para que ellos mismos puedan hacer inclusive sus centros de acopio, indicarles qué productos, de qué manera orgánica se podrían producir en estos sectores y a su vez de esa manera estaríamos solventando la necesidad primero de alimentación, de una alimentación sana y saludable en estos sectores, también generando un espacio de empleo, un espacio de comercialización y también capacitación para que se puedan los mismos productos comercializar no con intermediarios, sino ya en tal vez mercados rurales donde la gente de la ciudad pueda ir a estos lugares, ¿no? Entonces, creo que el tema de la política en temas de soberanía alimentaria es un ejemplo que podríamos trabajarle también y que se podría implementar sin la necesidad tal vez de un presupuesto muy elevado, sino más bien utilizando
lo que hay en territorio y el conocimiento también de la gente de las comunidades. Muchas gracias, Vladimir. Sin duda, cada uno de ustedes han puesto varios aportes que nos parece interesante. Lo que les invito es a hacer uso de estos instrumentos, de estos nuevos aprendizajes que el día de hoy hemos podido compartir, para que ustedes desde el puesto y en el cargo en el cual están, empiecen también a generar este tipo de indicadores, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de gestión, medición e indicadores de impacto en el tema de desarrollo social, es empezar a construir datos y documentos que nos permitan efectivamente luego medir la incidencia, el impacto y regenerar, por ejemplo, ciertas políticas, programas o proyectos que el Estado está ejecutando. Sin más, antes de despedirme, yo les quiero agradecer profundamente. Creo que ha sido un aprendizaje mutuo. Yo creo que en el ámbito de la academia, no solo quienes imparten conocimiento son los que dan, sino también reciben el conocimiento por parte de quienes están en las funciones. Yo creo que es distinto verlo desde la perspectiva académica y otra cosa es ya estar en el espacio público viviendo y ejecutando, ¿no? Y me siento consciente que dentro del ámbito público existen muchos delimitantes porque, claro, depende mucho de quienes están manejando el poder para poder también hacer intervenciones, ¿no? Y ahí sí les invito para que ustedes puedan trabajar con sus propios compañeros, con el gesto, por ejemplo, de los directores, y puedan aplicar esto, ¿no? Que sin duda va a dar un gran realce a la intervención pública dentro de los sectores de atención prioritaria. Comentarles también que hay muchos de sus compañeros que han escrito al chat del grupo manifestando que han tenido cuestiones de corte de luz y de conectividad. Por lo tanto, les vamos a hacer llegar también el video porque son cosas de fuerza mayor que efectivamente se van de las manos de cada uno de nosotros. Sin más, agradecerles, un abrazo, que les vaya súper bien. Y recuerden, en 15 días tenemos los 2 últimos talleres. Hasta luego. Les dejo con Andrés. Gracias, amiga. Listo. Bueno, agradeciéndole a Aníbal por impartir hoy estos 2 talleres. Bueno, ustedes que han sido partícipes de los mismos.